amigos, mi nombre es Mi Nicole nombre es Ricardo, y esto es, el último podcast. pero antes, Que se corra la intro. hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy tenemos, no, este es el último podcast, pero estamos en el segmento Back to Back. Así es, habíamos estado desaparecidos nuevamente, como por 10ª vez, pero aquí estamos con el segmento de Back to Back. Tenemos un invitado muy especial. Eso sí, y también queremos comentarles que ya estaremos de vuelta ahora sí, esta vez no son amenazas, repito, no son amenazas. Cero amenazas. Pero sí, estamos en un capítulo nuevo. Esperemos esta entrevista les guste. Bueno, no es entrevista, es más como una plática. Un cotorreo. Y estamos al aire libre. Entonces, el día de hoy tenemos a alguien, es especial para mí. Y para mí también. Entonces, esperemos se queden, disfruten este contenido y ahora sí que vamos a darle la bienvenida a aquí está, mi papá. El día de hoy, pues, lo estamos haciendo como temática del Día del Padre y de el 21 de junio, porque es el Go Skate y, pues, va a ser el Día del Padre, que cae en junio. Entonces, decidimos como que regresar con esto, con esta como tipo entrevista, plática, algo así. Más que nada para que conozcan un poquito sobre lo que es un patinador retirado, porque realmente, pues, en sus años patinaba con muchas personas que honestamente muy pocas personas conocen, como el Roel, ¿quién más está patinando actualmente? El Ted, Gabriel de la Mora, no Y sé quién más. algunos patinadores. Entonces, con él van a poder conocer un poquito sobre lo que fue el skate antes de la, se puede decir, la generación de los TS. Entonces, va a ser muy, 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 muy importante que pongan mucha atención en esto. Y recuerden, este episodio lo van a estar viendo probablemente un par de días antes de. El Día del Skate. Entonces, para que estén preparados. A ver, Pues, a ver, ¿tú quieres preguntar primero o pregunto yo? tú primero. Okey. Esto es emocionante, ¿eh? Para los que no sepan, él es mi suegro. Entonces, ahora sí que tú primero, ¿Yo primero? tú A primero. ver, voy a preguntar algo que probablemente casi todos los que patinan se preguntan entre ellos, y es que, ¿cómo empezaste a patinar? ¿Cómo empecé a patinar? ¿A qué edad? Ajá, sí. ¿Cómo empecé a patinar? Primero déjame me presento, mi nombre es Bueno, René sí. Mesa, René. Tengo ya mucha edad. Voy a decir ya estoy grande, empecé a ¿cómo empecé a patinar era la pregunta? Ujú. Bueno, empecé a patinar o conocí yo las primeras del patín, del skate, allá por el 85, por ahí 86. Fue la primera vez que miré yo a alguien patinando. De hecho, era alguien, un chavo ahí, chamaco ahí de la cuadra, Ajá. de ahí de la colonia, y me llamó la atención. Él estaba haciendo ollie nada más el chamaco. Y después me tocó ver a otros patinando en el Seguro Social de las 5 y 10. Ahí hay como que unas barritas un poquito altas y estaban haciendo ollie queriendo subirlo. En los años 80 pues era la sensación en ese momento, no era muy normal ver a alguien haciendo eso, ¿no? Sé que ahorita ya hay trucos y todo, ¿no? Pero Sí. en aquel entonces hacer un ollie de ese tamaño era como que, órale, y aquí en Tijuana, pues, no era muy común. Sí. Pero ahí fue donde yo empecé a ver lo que es el patín, el skate, y me llamó mucho la atención. No empezamos hasta el año, a los 2 años, porque mi hermano, pues, yo Silvano, también le gustó, le llamó la atención, y con otros amigos de ahí de la cuadra empezaron a juntarse de alguna forma compraron, compraron sus tablas, armaron sus patines, sus skates, y así fue como arrancó, y como en el 87 por ahí, yo creo, más o menos aquel tiempo, fue cuando Y empecé. cuando empieza con esto del skate, ¿cuál fue la primera tabla que obtuvo? ¿Cuál la que lo llevó a agarrarle más cariño a esto? Curiosamente fue esa, la de tu tío, la que armó tu tío Silvano. O sea, que no Era tuviste una una propia. Yo una propia no, fue esa, y era una marca que se llamaba Alba, Ah, era una de Tony Alba. Eddie Retegui.
una Alba, me acuerdo dónde la compramos, o dónde la compró tu tío, la compró en la calle 11, Ajá, por donde está, o estaba anteriormente la Cruz Roja. ajá, A ah, un sí, lado, sí. ahí había unos locales, y en un local, que vendían cosas deportivas, ahí también vendían, tablas. Era común ver esos tipos de negocios que vendían cosas, artículos deportivos, pero también tenían ahí 2 3 secciones de tablas, y ahí la compramos. O sea, que así como tal una skate shop que tú dijeras: "Oh, había una Mm, era un skate shop total dedicado a skate", no, ¿no? En ese tiempo en no lo ese había. tiempo sí existía uno, que Ajá, era el Trópico, cuando estaba en la zona arriba, en la Plaza del Zapato, ajá. pero sí, también allá por los 80, y ese sí era skate totalmente, Oh, pero sí, las tablas eran un poquito más arriba en costo. y Pues no lo lo Mm, conocíamos y lo en más curioso es que la Trópico todavía existe, o sea, el todavía señor todavía existe, existe no y existe, a claro todos que no. les consta que aún existe, ahora está en la calle para 8, que vean, es desde los 80. desde los Desde el 80, ¿eh? 85 por ahí, Nada de que el 86. skate es nuevo, no, Desde los desde 80. los 80. Entonces, ¿qué edad tenías tú cuando pasó eso? Tenía como, 16, 17. no tendría, no, era en el 86, 87, por 86, 88, tenía como algunos 12 años. Ah, tenía No, Estaba okey. 12. chamaco, estaba chamaquillo, tenía unos 12 13 años, con mucho, pero sí. Y ahí fue donde lo vimos por primera vez, y todavía me acuerdo vagamente en esos tiempos, hicieron un skate contest Ajá. en la ay, caramba, en la unidad deportiva que está en la vía rápida, donde voy a hacer ¿O ejercicio hoy. dónde El CREA. está el CREA? No, la ¿O unidad dónde está el tutelar de menores por aquel lado? exactamente, ahí, Ah, Ah, sí. en las canchas de Fronton, ahí hicieron un skate. Me acuerdo que en aquel entonces lo que se usaba era rampas, porque se Ajá, hacían muchos trucos en rampas más que ajá. nada, y okey. si acaso un tubo, pero más que nada era en rampas, y era más tipo como el Mike Vallely, los Oh, sí, Ah, sí, trucos sí, okey. sí. eran Sí, más sí, que sí. nada, de ese tipo de trucos, ¿no? Entonces era eso, pero eran rampas lo que ponían en sí. Eso quiere decir que Eso, entonces hace un friego de eso, ¿eh? eso quiere decir que cuando le tocó usar las primeras tablas, o esa tabla que menciona, era un corte Old school. diferente, era un corte old Exactamente, school, como se sí, conoce. exacto. Okey. Oh, o sea que a ti o se podría o sea, ¿de seguiste usando esa tabla o cambiaste de tabla? Después cambié, pero ya con los años, pero sí usamos esta tabla, le dimos mucho uso. Eran inclusive todavía llevaban, los rieles de Oh, abajo, sí, sí, Ah, sí, los sí, sí, rieles llevaban sí. para eso, las bases que en aquel entonces eran muy famosas eran las Goldwing, oh, sí, todavía Todavía existen, existen, todavía, están todavía, sí, pero eran solamente muy son famosas. de de long, longboard, ¿no? Okey, de longboard. eran para eso, y pues las llantas eran grandes, no recuerdo qué número, pero eran grandes, entonces era lo que se usaba en aquel entonces, era lo que había. Oh, y en esos años, okey, primero empezó a patinar, pues, Con la tabla esa, con old esa school. Ujú. tabla, ¿y cuándo es que empieza a aprender, por ejemplo, lo que casi todos cuentan que cuándo empezó a hacer el ollie? Su primer Curiosamente, ollie, ¿cuándo fíjate, fue? curiosamente, el primer ollie aprendí a hacerlo con una tabla, pero esas del ruedas, sí, de esas tablas de esas, De De las que te encuentras las en el sí, Rodas así. sí, no, creo que hasta antes estaban hasta más chapillas, tipo Walmart, pero como no tenía tipo tipo Walmart. Walmart, pero como no teníamos, el dinero para comprarlos, estábamos chamacos, mi papá no me compraba, pues me acuerdo que no sé cómo llegó allí esa tabla y la teníamos. Y pues en esa empecé a practicar y parado, y ahí ahora sí que terqueándole, hasta que Sí, salió hasta que una y otra, y una y otra, hasta que por fin en uno de esos intentos se levantó la tabla. No, bien emocionado, ¿no? Ya pude, ya pude, pero sí, 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 duré días, ya para cuando tu tío Silvano compró la tabla, pues ya, 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 Ya ya sabías, llevaba, ya ya la llevaba ventaja ya ya, ventaja, ¿no? sí. Sí, Oh, Okey, okey. o sea que antes de la tabla de tu tío De la Silvano, ajá, de la sí. Tony entonces Alba ya ya sabía tenías. hacer ollie. Digo, ya habíamos mirado por ese entonces a Ah, personas patinando, pero todavía no teníamos no tenían tablas, una tabla. pero ya me había llamado a mí la atención y ya me había hecho así como que clic, pero sí, me puse a practicar yo con esa tabla, sabiendo que en algún momento íbamos a tener una, ¿no? Que íbamos Ajá. a comprar o algo, ¿no? Y sí, sí fue así. Mm, y o sea, okey, ya comentaste cómo obtuvieron la primera tabla y eso, pero, ¿tú dónde viste que hacían ollie? O sea, de los que, mira, habías visto patinar,
mirabas que Mm, así que mm, despegaban la tabla o cómo? sí, a uno que de ahí de la colonia, más bien, este, que no sabía él ni patinaba ni nada. Yo creo que Ajá, él agarró la tabla, se la prestaron Ajá. y andaba ahí paseándose y yo creo que de esas de que le salió a la De primera que el Oli descubrió y dijo: Loli y "Órale, qué suave", sí. ¿no? ajá. Pero ya después me Ah, tocó verlos bien, te digo, acá en las 5 y 10, a alguien ahí patinando. No, eran varios patinando. Y ya miré que estaban levantando el Oli, como un tamaño de unos 2 escalones o 3 escalones. ajá. Entonces dije: "Órale". Y sí se miraba, te Sí. llama la atención de esas veces que ves patinando a alguien y tú no tienes patín, pero los ves y te les quedas viendo y dices: "Órale, qué suave", ¿no? Qué padre esa sensación de que: "Uy, yo también quiero Yo hacerlo", también ¿no? Yo quiero también hacerlo, quiero, sí. pero, pues, es la primera vez que lo ves, ¿no? Entonces, es como que ese tipo de emoción y de ganas de que también de querer uno aprender, ¿no? Saber más, qué sigue, dónde se juntan, dónde puedo aprender, dónde consigo las cosas, como que esa sensación de: "Híjole, ya quiero", ¿no? De que ya Eso se fue lo que me prendió la sucedió chispa, ya eso fue lo que me hay sucedió a mí que en este tiempo. No teníamos todavía tablas, hasta después compró todo un tío, pero sí, ahí y en quedamos. ese tiempo, cuando ya empieza a practicar, a empezar a dominar algunos trucos, en en ese tiempo se hacían concursos, Te digo que nos tocó ir a ese concurso, todavía no teníamos la patineta, pero ya andábamos emocionados. No sé cómo nos dimos, no sé quién se dio cuenta de ahí de la cuadra, pero alguien mencionó: "Va a haber un concurso, pues vamos". Y fue un domingo, me acuerdo que hasta llegamos ya casi cuando se estaba acabando el concurso, porque no dábamos con el con lugar. la dirección. Sí, era tan así estaba, ¿no? Que no Sí, ni sí, siquiera sí. dábamos con la dirección, ¿no? Eran así como que muy underground todos esos eventos, ¿no? O no había tanta publicidad como ahorita, ¿no? Y, Ajá. y dimos con el lugar y me tocó ver ahí a varios patinadores. Probablemente, me tocó ver a lo mejor hasta Fernando, a Benítez, a lo mejor, ahí me tocó verlo, no lo conocía, No, pero sí. yo creo que por la edad y Sí, Por ahí cuando andaba, probablemente, sí. empezaron, ajá. ajá, probablemente me tocó conocerlo a él, si acaso a lo mejor, no creo, a lo mejor al Neto, Estrella, pero no estoy seguro. Y es que en ese tiempo el Fernando Ajá. sí me ha contado que en ese tiempo ya había concursos, que él iba y concursaba, A o lo sea, mejor Fernando entonces creo que ya tenía un cierto nivel. entonces a lo mejor y sí. Y sí, y para los que sí lo conocen, recuerden, es el señor viejito que patinaba en la U de la calle Quinta, el Fernando Benítez. Él ya concursaba en esos años, de hecho tiene fotos, es Sí lo que me tiene acuerdo. fotos. Pero bueno, y ahí ese fue tu primer Sí, concurso ese al fue que mi primer El concurso, que pero no solamente a ver. pero sabe, a ver, Nada exacto. más fuiste a ver a ese, pero ¿cuándo fue o no, ya no concursaste después de que supiste patinar o No recuerdo que haya concursado en algún momento, pero sí había concursos? sí había concursos, te digo, no eran muy frecuentes, eran muy retirados, en sí muchos no eran aquí, eran en Ensenada, y algunos hasta en Mexicali. Entonces, era movernos sí, a otra hasta otra parte, aquí parte. en Tijuana como que no había tanta difusión, de hecho, ni siquiera había skate parks en aquel entonces como que era un poquito más, más apoyo allá en Ensenada Ajá, y en Mexicali, era donde de repente, entonces todos teníamos que o la otra es, ir acá al otro lado, ¿no? ajá. Pero al menos en aquel tiempo no, en aquel En tiempo sí Tijuana no, no. yo apenas iba empezando, aprendiéndole, entonces ni siquiera conocía a la gente acá del centro que patinaba, ¿no? O que Entonces, patinaba. solamente Era nada más ahí en la patinabas cuadra, en la ajá, colonia, ¿no? Y conocí allí, que no conocíamos mucho de skateboarding, ¿no? ajá. Y en ese tiempo, ya después de que empieza a patinar, ¿a qué personas empezó a conocer que ya tenían rato patinando? ¿O Por lo pasó re mucho tiempo ah, ¿pasó mucho tiempo? Sí, pasó mucho tiempo. Además, de hecho, ya antes de patinar éramos bikers. Ah, le pegan al BMX. Yo tenía mi bicicleta Sí, GT Ajá, con rotor y todo, y hacía unos trucos. Ahí sí hacía yo trucos con con el mi BMX. bicicleta GT. Pues yo, Vamos hermano, tenía también otra bicicleta GT, sí. ajá, una rosita muy suave. ajá. Yo tenía una negra y uno ahí de la cuadra tenía otra, no recuerdo qué. Pero éramos bikers antes de todo, De ¿eh? ahí, sí. No, Éramos hombre, bikers, ¿eh? ¿cómo dice? La decepción la traición. Vamos a tener que Se que cancela ya no. modificar acá No, no, hombre, no, bueno, todos los deportes son Bueno, muy y ahí buenos, así empezamos, ¿no? sí, No conocía yo todavía en ese momento del skateboard. no, No entonces sabía.
Entonces, te la pasabas patinando en tu cuadra. Ajá. ¿Cuánto tiempo pasó para que salieras como que a explorar Otros lugares. otros lugares? No, bueno, ahí cuando patinamos ahí en la cuadra, vivíamos en el Murón, atrás de la central camionera, en el Infonavit. Oh, de aquel Entonces, lado. tenía, ¿qué te digo? Tenía en el 86, tenía como a los 88, 12 años. Ya cuando yo tuve oportunidad de salir yo para afuera y ver, y ya juntarme con gente, ya fue hasta como con el 92. 92, pasaron como unos 4 o Yo 5 apenas iba años. naciendo, en el Ya, 92 ya, iba naciendo. pasaron varios años para ese entonces. Sí salíamos, pero no a patinar con la raza de fuera, más bien Ajá. salíamos a conocer lugares, íbamos al trópico Ajá. porque era como el santuario y llegar al trópico ya, qué suave, ¿no? Hasta ahí compramos nuestro primer video de skateboarding. ¿Cuál fue? Órale, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el Era primero que el compraste? de uno de Santa Cruz, que era Street on Fire, algo así, o Wheels on Fire, algo así, Ah, sí, creo que que sí sé estaba cuál muy es. Sí, sí, sí. suave, sobre todo la parte del Nata Igual de Flauta. todos modos, aquí les vamos a dejar la portada del video de Santa Cruz. Pero donde salía el Nata, sí es cierto. En ese tiempo el Nata Scupa era como el más acá. Sí, era No muy sé, yo soy más de los 2000, ¿eh? Sí, es que era el de primer Naya Houston. no, lo que pasa es que era el primer skater, o que yo miré, Ajá. Ah, que hacía barandales, o barandas. Board Light en barandales, Barandales. en barandales, entonces no era muy común. Entonces, cuando él sacó su videoparte, así como que, órale, Sí, de que lo llevó a bien otro nivel, extremo, ¿no? ¿no? Sí. Lo llevó a otro nivel, entonces sí fue muy suave. Entonces, era verlo antes de salir a patinar, para Mm, agarrar inspiración. Con razón en la tienda van muchos preguntando por tablas de natas. ¿Tienen las natas? ¿Natas? Ajá. ¿O Pues con- porque, ajá, Sí. fue el que estuvo pegado Y en de ese hecho, tiempo. en esta actualidad hay pocos patinadores, son como dos contados que usan cortes ochenteros y le dan a barandas muy grandes, así que uno se queda impresionado porque usan un corte que es plano y nada más tiene La colita. levantada el tel. Pues sí, está muy impresionante. Sí. Y después de ese video, ¿cuál fue el segundo video que le tocó ver? O ya no, ya no. Oh, ya Después de de ese ahí, video me tocó ver el de la A Street, perdón, mira, creo que se llamaba A Street el donde video. salía Matt Hensley y todo eso. Nos salía Danny Way cuando iba empezando. Ah, cuando iba empezando. Cuando iba Sí, empezando sí, el sí. Danny Way, y otros héroes ya más grandes, que era como que el tipo mentor era el que lo estaba introduciendo. Introduciendo. No recuerdo qué marca era o si era A Street la marca, pero Sí, me de tocó hecho ver patinó para. me tocó ver ese allá también por los 80s. Estaba muy suave. Estaba también suave ese video. También me gustó. Pero es que casi no había mucha difusión de videos, no creas, ¿eh? No, No, y no, no, ahorita yo no. estoy así, de que los Abres quiero todos originales. sí, no, ahorita abres el celular y ya ves clips de Sí, todas ves de partes. todo, Antes, sí, tenías que ir a buscarlos a ver quién los vendía el video. sí. ¿Y te tocaron revistas o revistas? Sí, también revisas me tocó mucho ver la No No, Transworld sabía sí. que. Skateboarding. La Thrasher también, pero miramos más la Transworld. Como que hubo un tiempo en que esa revista era más famosa que Ajá, que Thrasher, Thrasher, ¿no? ajá. Al menos en aquel tiempo era muy sonada. Sí, sí había escuchado que esa revista era como que en ese tiempo tenía más auge que Thrasher. Sí. Era como la mejor. Sabes Thrasher, pero era más grande para empezar Sí, no, eran unos sí, era librotes, muy sí, eran grueso, unos, sí. y tú agarrabas la hoja y era encerada, Ajá. Ajá. Sí, tenía como fina. muy bien presentada, ¿no? Y las fotos todo eso, entonces, las marcas, las promociones y todo eso, entonces sí estaba muy suave y la Thrasher era más sencilla, era muy delgadita, entonces Sí, de por eran sí Thrasher siempre ha sido con el ajá, mismo Sí, margen, sí, siempre ha igual, estado. como que las mismas páginas, ¿no? La misma Sí. cantidad de páginas. Y ahorita Thrasher es como la número uno. ujú. Ya, de hecho, la revista de Transworld quebró. Ya no, Sí, ¿verdad? Ya no. sí, eso es lo malo. Ha cambiado mucho de aquel tiempo ahora. Ok, dices que, okay, empezaste a patinar como a los 2. Luego así te empezaste a expandir a otras partes, ibas al trópico, y en el trópico no sé, no platicabas con el señor, o ahí no conociste a nadie. Al señor que de ahorita del trópico Ajá, fue el que me tocó conocerlo, en aquel entonces estaba chamaco, él estaba mucho más joven, el señor también, ¿no? Pero no nos tocó toparnos con otros skaters allí las veces que fuimos. No me tocó, en ese momento, ¿no?
Pero sí nos íbamos y quedábamos rato ahí viendo, porque, pues, miramos las tablas en aquel entonces, pues, del Steve Caballero, de Tony Hawk, de todo el equipo de la Powell Peralta, de Pues sí, Cristian en ese tiempo. Costoy, de Mike McGill, o sea, todos mirabas todas esas tablas y mirabas los gráficos y es como que, ¡ay, qué suave! Un día voy a tener esta, ¿no? Un día voy a Ajá. tener aquello, pues era lo que nos llamaba la atención, Sí, la ropa y algo que también es muy diferente a el tiempo ahorita es de que la cultura en aquel entonces era al menos la música era puro punk rock y hardcore nada más, era lo que se asociaba con Con toda lo la del cultura, skate y todo sí, esto. no había otros Okey. tipos, o si existían, no estaban, pues, era casi puro hardcore y punk rock o punk, era lo Sí, que de se hecho, escuchaba. muchos de los patinadores que traen como ese tipo de escuela de los 80s, 90s, siguen aferrados a escuchar ese tipo de música y lo asocian siempre con la escena skate. Mm. Ahorita ya los morros escuchan corrido, Ah, pues es reggaetón, otra cosa trap ya. y ya, pues, las culturas van cambiando poco a poco. Mm. Pero sí he estado como muy enterado de que esa era la música en ese tiempo. De sus patinadores favoritos, ¿cuál fue siempre? Fíjate que se me pasó de contarles una anécdota, luego ahorita se los A ver. A platico, ver. pero alguien así que me gustaba mucho, siempre me gustó el Tony Hawk, la verdad, como patinaba, que Ujú. era en la vert, ¿no? Ajá. Pero siempre era alguien muy suave. Así en la calle, en Atascauca, fue desde que lo vimos, no nomás yo, muchos que lo vimos, Sí, como que la todos, verdad que, en esa Sí, sí. época era el nato. o sea, estaba Tommy Guerrero, estaba Mike Vallely, estaba, no me acuerdo quién más, pero yo creo que así el referente. Es más, había muchos de los mismos equipos de Santa Cruz que patinaban en Street, pero yo creo que para mí el que sobresalió siempre fue él, En fue latas. el Natas. Y estoy hablando de los 80, de los 86, 88, por ahí. Ya después, más adelantito, vino una Nueva nueva generación, generación. ajá, ya con nuevos trucos, pero él y si acaso, no me acuerdo, no me acuerdo de él. Pero mira, la anécdota es de que una vez yo estuve ya en Guadalajara viviendo y me acuerdo que en Guadalajara es una zona de donde patinan mucho y había muchos skateparks en Sí. los años por ahí 88, casi los 90. Y en una ocasión invitaron a Steve Caballero y a otro skater que se llamaba Steve Tai a que Órale. dieran un demo Sí. ahí en un skatepark de Guadalajara que estaba cerca de Plaza del Sol. Me Órale. tocó ir con unos amigos de allá de allá cuando estuve allá en Guadalajara. No, pues dieron el demo y todo. Ahí conocí a Steve Caballero. Ah. Ahí lo conocí a Steve Caballero. Uy, a mí no me ha tocado ¿No? conocerlo. No. Yo Sí, no me sabía todo, esa anécdota. Sí, no, Ni ahí la idea. tengo, sí, ahí me tocó ir a sí. verlo, y sí, la verdad que estuvo suave porque nos tocó estar todo el evento. El skatepark estaba muy padre, pero pues no fuimos en plan de espectador, no para patinar. Pero Sí. en ese entonces ya sabías patinar o no, Ya sabía, en ese ya, entonces ya okey. sabía Ya. patinar, Ah, pero, sí estuvo suave, me acuerdo que estuvo suave, pude platicar con el Steve Caballero, así lo vine de cerquitas, allá por el 89, 90, ujú. ya Sí, imagínate, sí, estaba sí. joven también él, ¿no? Estaba De igual de De chaparro. chaparrillo, ¿no? No sé si sí. se le quitaba, ¿no? No, 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 el señor Sí, todavía sigue estaba así. suave su patín, De hecho, estaba muy largo. actualmente sigue patinando Ujú. y sigue yendo al skatepark con varios patinadores que ya tienen sus años y aún sigue tirando algo de street, un crooked, un nose slide big spin. Sus O sea, board todavía slides, le ¿no? patina. Sí, todavía le patina. De hecho, hace no mucho, este caballero se presentó, creo que por cercas de Guadalajara. Ya ves que todos iban a hacer un evento de Ah, sí, transición, sí, sí, iba cierto, a ir a cierto, A cierto. ver, filmar y todo, sí. Pero al parecer, pues ya había ido hace muchos años. ya, No, pues qué ya, loco. ya de hecho me firmó algo que ya no sé ni dónde No, quedó, pues ¿no? no. En ese momento, pero pues no había en aquel entonces todavía selfies y todo eso, ¿no? Sí, sí, no. Entonces nomás era el autógrafo en ese momento, pero sí tuve esa experiencia de ir a verlo allá a Guadalajara al Steve Caballero y Steve Tai, se llamaba el otro que Steve Side. estuvo suave, estuvo suave. Dices que tuviste tu tabla de cartón, así se les dice a las que Sí, no de sirven, las de a la de Walmart. Sí. cartón, luego tuvieron a Tony Alba, y luego, ¿cuál tabla tuviste? Yo después me compré ahí después sí yo ya me compré una que Ajá. creo que era una Ron Allen. Nueva, Es nueva, nueva, nueva. ajá. Ah, ¿Sabes a quién se la compré? ¿a quién? Al Primitivo. Cuando el Uh, Oh, Primitivo estaba acá en la 5 y 10 en un mercado que se llamaba el Bazar del Pueblo.
lo que es ahorita el Sí, sí. Electra y el Florido, Ajá. No, ajá. allí todo ese terreno era como un tipo swap meet, Ajá. y ahí había puestos y él estaba allí. Y ahí fue de las primeras que lo Para conocí a él. Eso fue ya en el 92, creo, por que ahí. vean que el primitivo por ahí Y desde rondaba ahí todavía. y ya estaba él, Sí. ya estaba allí él. Entonces, fíjate, lo conocí yo a él porque curiosamente en ese lugar mi papá me compró la bicicleta, la Ujú. GT en uno Ajá. de esos lugares. Oh. Entonces fue Órale. que me acordé y supe que ahí estaba él. Entonces, ahí le compré la tabla y la armé todo. ¿Y te acuerdas cuánto te salió la tabla o no? No, ya no me acuerdo, la verdad. Ya no me ¿No? acuerdo, pero yo creo que un promedio a lo de ahorita, nada más, obviamente en En aquella aquel tiempos, tiempo. ¿no? Pero un promedio algo, yo creo que algo así, ¿no? No recuerdo bien exactamente la cantidad, pero pues como tenía ganas de patinar, pues la armé con Sí, ganas, la ¿no? Con armó con gusto, ganas, sí. no me No te pesó, pesó. comprar las cosas que ocupaba, pues los bases, los llantas y todo para armarlo. Y patinando, ¿cuál fue su primera lesión que tuvo? Por lo regular, un patinador ya sabe, ¿no? Se esguinza el tobillo, la muñeca, algo, pero ¿cuál fue su primera lesión que lo detuvo un ratito? Fue la primera lesión y la única que he tenido que así que me detuvo por un tiempo o pensarle, Ajá. fue en el skatepark, ya fue más adelante, fue en el skatepark que estaba en Rosarito, que ya no existe, que era casi todo de madera, bajando un barandal, Ajá. me lo aventé de board slide, backside, al caer se me fue el patín y pues caí hacia atrás, puse las manos y creo que fue esta mano, como un poquito más, casi que me tronaba, pero no me Ajá, me sí. tronó. Pero me quedó un dolor tan fuerte que el que ya la pensé en en aventarme, la verdad. Sí. Me duró tiempo, la verdad. Oh, No fue yo creo que sí me aventé unos 6 meses con el dolor, ¿no? Pero sí me hizo como que pero nunca Pensarla. se cálmate. esguinzó, nunca se ¿nada? Nunca me quebré ningún Extremidad. hueso. Sí. Otra experiencia que tuve fue, eso ya fue ya más adelante todavía, acá en el Guaycura, en la ampliación Guaycura, en el parque que está ahí en la ampliación Guaycura donde está Ah, el el que skatepark. hicieron de Ajá. Pero en ajá. el parque hay unos escalones, 5 escalones, creo, Está que el bajan al quiosco que está allí, como para bajar al quiosco. okey, sí, en ese parque están creo que los únicos escalones que hay ahorita, son 7 de hecho. No son 7, pero están 7 es como el que está como de caminando. bajadita. Ya sé Sí, cuál. están Sí, como de son bajadita. 7. Okey, y ahí yo estaba, bajando, esa es la otra lesión que me hice que también me duró, Ajá. y hasta tuve que dejar de patinar, no por miedo, ahí sí fue porque tenía que recuperarme. Ujú. Allí estaba botando, de ollie switch nada más, pero al caer, caí con un pie arriba, el otro abajo, Oh, Un el son split. split. y allí me Sí. tronó el ligamento de esa rodilla. De hecho, Oh, Oh, sí. okey. Sí, sí, sí. Ay, entonces, tuve que parar, ahí sí tuve que parar, tuve que ir con terapia, y me aventé como 6 meses, un año, O sea, sin que le poder dio su patinar. reposo. Sí, para que pudiera cicatrizar. De 6 meses a un año, ahí Ah. tuve que parar. Ven, para que ¿ves? vean, porque luego se están lesionando y en corto quieren patinar. Ven, hasta en ese tiempo se cuidaban las lesiones y ahorita nomás eso va para ti, Leonard. Te quiero mucho, pero te has dislocado el brazo como 4 veces, entonces ponte trucha con eso. Tuve que ir con un especialista, A tuve ver, Sí. que ir con hombre. un traumatólogo, porque sí, ¿no? Y me dio 2 opciones, me dijo: "Está la operación Ajá. o está el tratamiento". O el tratamiento. Tratamiento vas a aventar unos 3 6 meses, vamos a ver si funciona, si no, a la operación. Y pues Okey. sí, no, pues dije: "Pues no me quiero que me operen, ¿no? Nos vamos con el tratamiento", Sí. y gracias a Dios, pues, ahí quedó Ah, Para con el que vean, tratamiento. para que es vean. muy importante cuidar las Fueron 6 meses a lesiones. un año, lo que No, tuve que hombre. durar. Uy, no. No, ahorita ni duran un mes Sí, patinar. están así de: "Ay, ya quiero patinar", es lo normal, Sí, ¿no? Me imagino que también tuvo como amistades que se lesionaron y luego querían patinar. Sí, muchos, y peor que yo no me quebré ningún hueso, pero sí me tocó ver ahí varios con enyetados, Ingueso. y sí, ¿no? Ya después de rato ya andaban Ni como si patinando, ¿no? nada. Como si Sí, nada, no, ¿no? es Pero que de verdad tenemos algunos compas, amigos que se son lesionan y sordos, no no escuchan. hacen caso, van y se lesionan otra siempre los vez. hay, siempre los hay, Sí. siempre los hay.
Siento Bueno. que en todo, ¿no? En todos los deportes es como Sí, pues es Sí. normal. Okey, te compras tu primera tabla. De ahí ya tú conocías el trópico y el primitivo. Ujú. De ahí me supongo que llegaste a saber spots, o no había spots, o No, no, ni skate park más que el que mencionas, ¿o no? no había skate parks. Todavía no había nada. Lo único que no, eso que te platico ya después, Ajá. yéndome a los 80s, a los 90s, no había skate parks, más todavía hasta el 94, 95, 96 no había skate park. Este, el único skatepark que existía y que muchos sabían, pero no le daba a cualquiera, ahí sí tenías que saber muy bien, era las escapistas en la Cacho. Sí, 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 sí. Eran las sí. únicas y tenías que saber muy bien para darle. Te estoy hablando de los 80s, principios de los 90s, tenías que saber muy bien darle porque si estaban a mucho vuelo Y te y ibas. que hiciera un caminito así, agarras mucho vuelo y caías a un bowl, Ay, medio Así bowl, como tipo y luego agarrabas vuelo para caer a otro. Pero eran de concreto y sí estaban muy, muy agresivas. Entonces, si no sabías si el fregazo que te ibas a dar era era bueno, era sí. muy bueno, ¿eh? De hecho, escuché muchas historias sobre ese lugar, las escapistas, y Sí, que güey. incluso venían muchos americanos a patinar ahí. No me tocó cuando yo fui, no me tocó ver a ningún, a nadie, yo fui con un conocido, fui como un par de veces, pero siempre estuvimos solos nosotros, pero sí me di cuenta que no era para sí Sí, tienes que tener para cierto grado de conocimiento y ya tener un nivel para poder agarrar bien las curvas, agarrar bien el vuelo y saber cómo tanto cómo levantar la tabla, pero también cómo caer, porque la caída no era así, era así, control en en el otro. picada. No, Entonces, o si sea, ya te tener vas, si no caes bien, te vas hasta de boca y no, hombre, te ya quedas ahí sin tener dientes. callo, ahora Sí, sí, hay que sí, tener callo. hay que estar, saber bien. Okey, de esto de las escapistas, que las conocías de eso, patinaste, ¿y dónde patinabas? Nada Era en más la calle, En la era en la calle. pura calle, en la calle, calle, calle. era en la calle, ¿qué digo? No había tanto variación de trucos como ahorita. Era hacer ollie, si acaso board slide, Vaciarte. vamos, test slide casi no había, ¿No? no era mucho de test slide. Sí, a lo mejor sí había, pero no había tanta difusión, pues tenías que tú ir a buscar a ver dónde, Okey. ver quién lo hace, ¿Quién lo hace cómo lo como para? hacen para poder. Entonces, pues no, te estoy hablando en los 80, 90, pues no había tanto. Y Tenías que buscarle tenías para que, sí, empezar buscarle. a Entonces, experimentar y entonces, sí, no como ahorita, pues esta vez un tutorial y, bueno, ya más o menos veo cómo lo ya le hacen y ya me voy, vamos, ya no solamente me enseñan cómo hacer el truco, sino que me enseñan qué tipo de spot es el que debo buscar para hacer ese para truco. hacer Y ese antes truco. no, Sí, caramba, antes, sí, pues, ¿dónde lo hago, no? Pues, ¿qué hago, no? Pues pon tablas y vamos a pintarlas de olvidar. sí. Es lo Sí, que sí, hasta sí. donde llegaba, ¿no? Era eso. Okey. ¿Y cuál fue? Bueno, yo me imagino que en ese tiempo llegó un punto en el que se juntó ya con varios amigos que eran los que siempre salían, como Ajá. el clásico crew de compas que van y buscan spots. En ese tiempo, ¿cuál era su crew que tenían? Fíjate, curiosamente, cuando me hice esa tabla de la Ron Allen, Ajá. ya Ajá. me la hice yo, ya estoy hablándote como en el 92, por ahí, 93, algo así, en 92, 93, em, me compré la tabla y me acuerdo que me fui al al Sanborns atrás, porque había unas Al bardas, sí, creo que todavía están El ahí, del el centro. del centro de la Revolución, ajá. No, y todavía se Todavía patina. está. Sí. Ahí iba. Entonces iba y trataba de hacer board. Me tocó conocer de repente allí a muchos, a la mayoría de los skaters, ahí me tocó Ajá. verlos, pero a los primeros que me encontré fueron los punks, la Ah, los verdad. punks acá. Entonces, Sí. con quien mi crew Ajá. principal fueron los punks. Estoy Órale. hablando, bueno, que yo creo que muchos ya no están ahorita ya, ¿no? Pero hay algunos que sí, no sé si los conozcan, pero Peter Carmona, Peter Pedro Carmona. Carmona, él, Ajá. Pedro Carmona. Vicente, el Gonzo, el Perro ya no vive, Popeye tampoco, pero Era eran un crew punks de en sí, punks. ajá. Sí. Curiosamente, bueno, no curiosamente, ¿no? Se conocían con los skaters, pero en Okey. sí con Okey. Sí, quien sí. yo me identifico fue con ellos, porque yo llegaba, patinaba, ellos llegaban allí a juntarse para irse Sí, a ¿algún tirar pal, toquín o algún algo? lugar, ajá. Okey. Entonces, me empezaban a hablar y pues yo les hablé también.
Sí, ¿no? Entonces, después de Eso no. patinar, me iba con ellos. Okey. Ya después ahí empecé a conocer ya más skaters. En este caso, me tocó conocer allí así conocidos, que no sé qué, yo creo que ya ni patinan, al, ¿cómo es? Peluquín, me tocó Ajá. conocer al Neto Estrella, me tocó conocer fíjate que ahí no me tocó no conocer al Fernando, al Aníbal, ahí me tocó Al conocerlo, Aníbal. me tocó La conocer Aníbal Con el todavía. Aníbal sí he al patinado. Aníbal, Saludos al Aníbal, que al no lo hemos Cangre, visto. al Cangre también me tocó conocer allí, me tocó conocer allí al Gino también, Mi a padrino. tu padrino, al Tagui, y más skaters de aquel tiempo, no de ahorita, no ahorita No, que somos aquí, ajá. no, de aquellos tiempos, ay, ¿quién más? ¿A quién más? Híjole, se me escapa alguno que otro, ¿no? Pero estos son los nombres que más se me vienen a la mente ellos, ¿no? Que creo que la mayoría ya no están ni aquí, andan en otro lado, algo así, O ya ni o patinan, ya o no quién sabe, patinan, ¿verdad? ¿no? Amigos, recuerden que estamos en el aire, ahora sí que En el aire libre. aire libre. Entonces está empezando a Pero oscurecer. Ahorita vamos a prender las Sí. luces. Así que no se preocupen. Ya ahora sí, ya nos vemos un poquito mejor. Ya nos estamos desapareciendo. a ver, ¿qué era lo que estaba? ¿En qué nos quedamos? A ver, ¿qué historia nos quedamos? Ah, sí, de De los punks, sí, de que sí. y luego de ahí Ajá. conociste A al los Chaggy y a ellos. Ajá. Entonces con ellos fueron con los que empezaste a patinar. Ujú. ¿Y dónde patinaban? ¿Ahí mismo En en el el Sambors. Sambors? O sea Era que ahí en el en ese tiempo estaba la barda en curva, una bardita así como en curva. Pues A es la ver, misma que sí, es tengo la aquí. creo misma que que sí, está actualmente. yo creo que sí todavía. Sí, Es no que Todo igual. sigue es un igual. callejón. Sí, Sí, ajá. Es más, ¿sabes que hasta que calábamos allí? Los Wild Rides. Pero de Ah, Audi, porque oh, sí, sí, era sí. algo que se hacía, algo sí, 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 que que sí. era. ajá. No, Órale. pero entonces era algo y como creo que en las orillas, en aquel entonces, en el callejón estaban así como que un poquito medio Curvitas. curvia, ajá. Todavía están, Ajá, ¿no? sí. Entonces, era parte, ¿no? De eso, pero en la calle, en sí, era en la calle, porque no había skatepark, y buscar Mm, lugares, ¿dónde? Y yo no, pues sí, todavía están. Todo todavía. corto. Sí, no, Ujú, pues ya ves, hace poco Sí. fui a darle ahí. No, pues ¿No? está igual. Y después de este grupo de personas que conoció, con las que patinó, anteriormente me había contado que conoce a Roel, que son los que aún siguen patinando actualmente. ¿Cómo es que llega un momento en el que cambia, pues, de grupo de que personas? trasciende, Que que trasciende, que evoluciona. ajá, Bueno, en aquellos años, en el 92, 93, cuando empecé a patinar ya atrás del Tambors, obviamente conocí primero a los punks y ya después a los skaters. Y cuando me iba con los skaters, a patinar ahí con los demás, era irnos al río, a la zona río y buscar ahí lugares donde patinar. Normalmente la parada así más oficial era en el Banamex, afuera del Banamex, o afuera del ahí fuera del Banamex, sí, sí, Banamex, ahí sí. era como el punto de reunión. Y ya andamos por toda la zona río buscando, por ejemplo, escalones, buscando, por ejemplo, dónde poder hacer board slide, a lo mejor, Ajá. donde había un tipo de rampa para también hacer, o test slide, No, y todo ese tipo créame, de hasta cosas, la ¿no? fecha seguimos Y haciendo lo todavía, mismo, entonces, seguimos era buscando. eso, pero porque no había skatepark, no existía la Sí, bandera, no existía nada. nada. Entonces era andar así, andar en la calle, moviéndote de un lado para otro. Era lo que había. Después adoptamos, ahora sí que nos metimos bien a la fuerza al mundo divertido. Ah, sí. Es decir, hay una zona río donde está ahorita, ¿qué hay allí? Güera? ¿Qué hay allí? Bueno, no sé qué hay ahorita, pero antes había el mundo divertido estaba en el río. En Ahí más zona o menos Rey. por la Glorieta Lincoln, más o Sí, menos por, sí, por, sí, por, sí, por de es como aquel una lado. cuadra. Ahí estaba el mundo divertido. Y atrás del mundo divertido, al lado del Paseo de los Héroes, en la pura esquina estaba era un lote de carros, un local donde vendían carros. Carros. Entonces, tenían como unas rampas Ajá. que daban hacia la calle y ahí subían los carros para que se miraran. Entonces cerraron Oh, sí, lo cerraron el negocio, quedó local. Entonces, pues estaban esos la que los usamos como para rampa, botar sí. para hasta la banqueta. Y luego en medio, lo que hicieron estos amigos, que les quedó muy bien, es que en medio había como un tipo, como una fuente, pero no era fuente, más bien era una plataforma que estaba en medio y ahí ponían los carros también, pero estaba cercado alrededor como un tipo jardinera. Entonces lo que hacíamos es brincar arriba, hacíamos trucos y bajamos del otro lado.
O sea, está, O estaba sea, que les dejaron el spot, de hecho, nos nada lo más dejaron para prácticamente. llegar a Y patinar. alrededor había tubo, como para hacer pistis, hacer boardside, hacer lo que se te viniera en mente. Ese fue prácticamente nuestro primer skate park de ahí Ajá, que tuvimos, ¿y ahí quién iba? y no, pues ahí ya fue cuando ya me tocó me tocó ver cuando llegó por primera vez el Kentucky. Ajá. Ahí llegó por primera vez, no sabía ni patinar ni nada. Llegó con una camioneta, una camionetota. A ver, aquí se va a resolver el Sí, enigma. sí, pero ¿Por qué se le dice por qué le dicen Kentucky al Kentucky? Porque yo he escuchado sí, mil y una, no, que no sé qué, que yo que, así, y que el yo, Kentucky, que y el que, Kentucky. ajá, y que no, que se le dice que por esto, y que casi que fue Dios, no sé qué, y Sí, así, por eso, pero ¿por qué se le dice? antes de que sepan por qué, en ese spot que usted menciona del donde vendían autos y que había una rampa, hay una historia y creo que sale en un video de Cero que empezaba a ir Jamie Thomas a patinar ahí. Fue allí. Los llevó el Cangre. El Cangre los llevó. Ah, El Cangre creo que los llevó. El ah, Cangre fue el que muy bueno, interesante. no los llevó él. Al parecer se los topó en otro lugar porque andaban Ajá, ahí buscando dónde patinar y Y los él, llevó allí porque ahí donde patinábamos. ok. Entonces creo que ahí los llevó, creo que fue él, no estoy muy seguro, pero ahí fue. No estaba yo allí el día que fue el Timmy Thomas. Ajá. Ya después me platicaron. Sí, de hecho creo que sale en el video de Cero el Después que se me llama Dying to Live, ahí creo, bueno, porque sí me habían ahí dicho, no, grabó. que en Zona Río, y sí escuchaba esa historia de que Ahí iban y fue. patinaban a ese spot. Yo supe que fue y botó, porque eran 2 rampas hacia los lados y una más alta. Haz de Sí, cuenta que ponían 2 carros acá y uno más arriba, ajá, sí, el clase, el lujo, ¿no? Y el acá el otro. deluxe. Ajá. Entonces, él botó, me dijeron que botó en la rampa alta, que yo creo que sí daba, yo creo que sí andaba llegando así de alto, unos 1,5 m, 2 metros, yo creo que ¿cómo de está? ¿Dónde alto. está la? Ajá, Ajá. Hombre, pues Y estaba ya alto. salía a la calle. a Entonces, la pero él calle. botó hasta la calle, voló La la banqueta banqueta y y todo. cayó, y creo que lo hizo de Ah, switch. Creo que lo hizo de de, switch en vamos a aquel buscar entonces, pero no lo miré yo. Eso fue como que ah, me comentaron. vamos a buscar el fragmento del video de Cero Y lo vamos a poner. y lo vamos a poner aquí para que Es quede. más, mira, en aquel entonces esos me platicaron y si yo platiqué con él, había un skater ay, ¿cómo se llamaba uno chaparrito? Era otro. López. No, ¿No era López o era otro? no era, Es que el único de Cero así, el chaparrito Moy, era. Moy, el Ok. Moycito. Él era muy bueno botando botando todo. O era un patinador de Era aquí. más de aquí, ajá. Ah, ok. Y él, cuando lo hizo el Jimmy Thomas, él también lo hizo. Y de Mm, switch. Y de Switch, Pero no, ándale. creo que no no lo hasta la llevó. No lo banqueta, llevó hasta pero sí lo sí lo botó. botó. Vamos, eso me lo platicaron y algunos de los que iban con el Jimmy Thomas no lo hicieron, pero él Sí se sí aventó. se la rifó. Entonces, órale, ya después lo felicitaba, "Ay, ¿qué onda, Luis? Muisillo, órale". Pero sí, a mí me tocó verlo patinar y el Muisillo botaba muy alto los de switch y de normal, o los trucos. De hecho, él ahorita trabaja para el gobierno. No, Ay, Ya no patina ni sí, nada, ¿eh? A veces ya. me aparece ahí en el Face y anda trabajando, por fuera, pero está pero sí, él era muy bueno, otro de los que patinaba allí, Órale, ¿ves? el ¿Cómo, Moisito. cómo se va armando todo poco Mm. a poco? Ahora sí volvamos a lo de ¿por qué al Kentucky por qué le al dicen Kentucky. Kentucky? Ajá, A le ver, dicen Kentucky. Yo lo conocí allí al Kentucky, llegó una vez, no sé quién lo invitó ni nada, pero cuando llegó, así llegó, yo por eso creo que le pusieron Kentucky, llegó con su pickup, creo que una Toyota levantada, y traía un sonidazo a todo lo que daba, y traía esa canción en Kentucky. Se acabó y volvió la canción, se acabó y pues la Volví a canción, se poner la acabó, canción. y pues, ¿qué onda Kentucky? Kentucky, pues, ¿por qué más? pues Dije, por pues, por la Pues, canción, ¿no? Y le preguntabas tú: "Hey, ¿qué onda, Kentucky? Dicen Kentucky", "Sí, es que me gusta mucho la canción, está bien pegona esa canción". Pues sí, pues la ponía cada rato, ¿no? sí, Entonces, creo que se le quedó. igual para los que no lo Creo que se le quedó. conozcan, les vamos a dejar igual aquí un clip y sus redes sociales. Creo que todavía las usan, ¿no? O no ya no. sé. Pero igual les dejamos un clip aquí para que vean quién es y que realmente sí patinaba, ¿eh? Sí, sí, muy buena onda el Gerardo, muy buena onda el Sí. Gerardo, muy Me suicida, suicido. no sabe patinar, sí él decía: "No, yo no sé patinar, pero ahorita le voy a dar", y tú mirabas que se aventaba y se golpeaba y se levantaba otra vez, y ahorita me va a salir. Pues échale, sí te Y va a salir, ¿cómo todavía, no? Sí, no, todavía todavía sigue. trae esa chispa, Sí, pero sí me ha tocado a mí ver personalmente hazañas muy buenas
Y mucho antes de que yo empezara a patinar, me tocó ver en un evento que está en el Parque de la Amistad, ya ve cuando hicieron Ajá. el skatepark y todo, y se aventaba las barandas Las grandes barandas grandes que están sí, alrededor, ¿verdad? sí, Ajá. alrededor. Pues Entonces, mira, él yo creo que él aprendió a patinar de mijito, pero yo creo que en como un lapso de 1 año, o 2 órale, máximo, pero rápido. rápido, rápido. Yo creo que él sí lo agarró y con ganas y no lo soltó y guau, o sea, sí tuvo un crecimiento así como que, órale, valió la pena tanto Tanto fregadazo que se dio, fregadazo, la sí, verdad, sí. Ajá. ¿eh? Pero Sí, 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 la sí. verdad sí, sí No, creció bastante, y sí me ha tocado sí conocer creció así bastante. personas que nomás los ves en el suelo, y de repente como que desbloquean eso ya, y Ujú, pum, empiezan a subir rápido de nivel. sí. Oh, Así y fue. en ese tiempo cuando conoció al Kentosh, Mm. ¿él se empezaba a juntar en otras partes o se empezó a juntar en su grupo? Hasta por lo que yo sabía, no sabía nada de patineta, no sabía de Okey, nada, ahí lo invitaron, fue, no sé si acompañó a alguien o no sé por qué, pero llegó allí y así como lo ves ahorita y ajá, ya a todo el mundo, así nos habló a todos nosotros como si ya nos conociera y órale, pues órale, órale. y ahí a ver, préstame un patín y empezó a patinar y hasta la fecha. Entonces, por eso te digo, ahí nunca le pregunté, pero por cómo lo miraba que patinaba, como que no sabía patinar, pero, Okey. Pero ahí se quedó. pero ahí Ahí la se quedó, y sí, sí, después sí. eso allá por el 95, yo creo, O algo sea así. que ahí conociste al Kentash de Ahí tú ibas conmigo y iba tu mamá, toda chiquita. para que Ahí te vean, ¿eh? conocían, ahí te Sí, conoció, ¿no? que ahí te conoció él, te conocieron el Comanche, te conoció Fernando, te conoció Ahí ya conociste al Fernando. el Memín, ahí ya conocí al Memín, al Cangre, ahí conocimos ay, no me acuerdo, al Ricky, al Al, Tolovino, al sí, Ya lo vi. al Pampers, al Fugitivo, oye, el Fugi, también con él, no, pues ahí conocimos O a sea que muchos, en muchas, ese mucha punto raza que tenía ahí. del mundo divertido fue cuando más gente conoció, Ujú. ¿sí? Fue cuando Órale, bajó mucha raza, bajó, y digo, no había skatepark, no había hasta no la existía la bandera. No me acuerdo si poquito antes o después de este tiempo, ajá, en algún momento quisieron hacer, rampas ahí, o pusieron unas rampas ahí en el CREA. Como que en les el CREA. asignaron un espacio, anduvo allí el Fernando y no recuerdo quién más, como que ahí abogando porque les dieron un espacio Ah, para es la poner historia que nos rampas, cuenta Sí, 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 Fernando, que sí. en ese y tiempo sí ajá, estuvo como unos, yo creo que duró como unos medio año, pero así como que bien gachos, así como que, así, pues, por allá pon la rampa y sí, allá quédate, allá ¿no? Así bien escondido bien allá relagados, por en el allá donde rincón no allá. estorbes. Sí, Allá Sí, donde no te veas. hicieron una rampa o 2 rampas, no recuerdo, eran de madera, pero, digo, no duró mucho, digo, era muy buena intención, pero no había mucho apoyo, pues, no había skatepark, pues, en aquel entonces te miraban así como que de patinar, pues, lejos, ¿qué? ah, ¿Eso sí. qué, no? Sí, Es sí, más, sí. había mucho en el sinónimo era sinónimo de alguien malandro, ¿no? Alguien O sea que en ese tiempo sí era más como esa frase, ¿no? eh, Del skateboarding no es un crimen y todo este show. entonces Ah, era sinónimo de que en aquel entonces existía aquí en Tijuana algo que se llamaba el grupo táctico. órale, Y era la policía que creó un grupo que se dedicaba a levantar a todos los malandros, ¿no? Ajá. Pero, órale. pues, te miraban a ti Y también te querían y llevar. órale, vámonos también, ¿no? Vamos a llevarnos a En aquel estos vagos, entonces. ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó de eso de que se juntaban en el mundo divertido? Porque hasta donde yo recuerdo, eh, el mundo divertido, la Macons y la bandera en los tres Y la puntos. Macons era lo otro. ¿Cuánto tiempo pasó de que se mudaran del mundo divertido a la Macons o a la... Después del mundo divertido, Ajá, Ajá. nos empezamos a ir al Macons también. Entonces eran ajá, los 2 partes. Ahí en el Macons, este ¿mande? a la Gusher, dice, No me acuerdo. Pero bueno, era el en el subterráneo. sí, sí, cierto, tienes razón, ahí va, sí, cierto. Eso fue un poquito más nuevo, okey. Fue el Macón, primero fue el mundo Ajá. divertido, luego el Macón, Ajá, y después dimos con una bodega de la Suzuki, que ajá. está acá Okey. por los juzgados. Por ¿De la dónde Era Paseo una está la Taller. Plaza donde Patria? está no, de acá por los juzgados, acá por más o menos, Por el parque donde vivimos. no, más o menos de donde está el toreo. Ajá. Ajá, En esa dirección, donde esté el toreo anteriormente, como que bajas hacia
hacia la zona río, Ajá. y ahí estaba ahora la Honda, no recuerdo si era la Suzuki o la Honda, eran de motos. Ok. También lo dejaron de rentar, quedó el lugar y ahí nos juntamos también ahí para patinar. Ahí fue donde ya me tocó conocer bien al Joel, donde me tocó conocer bien ¿cómo se llama? Al Comanche, donde me tocó conocer bien ya al Gabriel de la Mora, al Giancarlo, a la Ardilla, al Dante. Ya me tocó conocer prácticamente a todos los que se quedaron ya en la bandera. Ya Oh, fue cuando ya se los que empezó después empezaron a conformar ajá. TS y todo eso. Antes de la bandera, pues obviamente ahí va, uno divertido, el Macón, allí en esa parte, y, y después fue en la Colonia Marrón con Ajá. el Kiko, que era un conocido también que iba a patinar y afuera tenía un cajón. Entonces, cuando ya en las tardes nos juntamos allá para patinar. El cajón Ok. el de las fotos que Ya sale el de sobre las el fondo. ajá. Ahí nos íbamos Sí, a encuentro Oh, las patinar. fotos, las voy a poner. aquí los vamos a poner. Entonces, eso fue antes o previo a la bandera. Todavía no había la bandera y esto te estoy hablando como del 95, 94, 95, 96, 97 con 98. Es más, todavía el skate park de Rosarito creo que fue poquito antes de la bandera. Órale. O por ahí van, o por ahí van. Pero Para la que bandera no vean. estaba todavía, no estaba como ahorita está. Entonces Sí, sí, sí. no era tan atractivo. Ajá. Entonces, pero fue allí. Es más, otra anécdota. Ahí en el Macón, a mí en lo personal me tocó ver a Félix Argüelles, me No sé tocó quién ver es. a Félix Argüelles, sí, Félix Argüelles y al Willy Santos. Sí, los Ay, vi. yo no sé quién es. Félix Argüelles, sí, Félix Argüelles, me tocó ver a Félix Argüelles. Creo que ahorita ya ni patina, no sé si patina, ¿no? Él creo que no. Era locutor, Desconozco un porque eso poco, sí, pero Willy Santos sí todavía. todavía De patina. hecho, meses van a patinar con Steve Ajá. Steve Caballero. Se han juntado junto con Julio de la Cruz. Ya ves que Julio de la Cruz está maquilando tablas y todo. Se han estado juntando todos ellos ahí en el otro lado. Pues ahí me tocó patinar con ellos ahí en una ocasión con Félix Argüelles y Willy Santos, estaban ahí en el Macón. Órale. Llegaron ellos ya nos pusimos a patinar. Esta fue otra anécdota que ahí sí me tocó a mí. Ahí estaban ellos. Y iban caminando, de hecho, no iban en carro, estaban a pie. Pues sí, sí es cierto, en ese tiempo pues se cruzaban así caminando, ¿no? Cruzar Pues no Estados estaba tan Unidos lejos era de la como línea. que, como ir Todavía en los 90. así a la calle Sí, todavía normal, en los 90, sí. antes de que ya nos pidieran papeles y tal. De hecho, de repente muchos íbamos al otro lado a patinar, Ajá. muchos no tenían visa y se Ahora, pasaban de US Citizen. Lo que pasa es que antes cuando ibas al otro lado o cuando ajá, estabas ya en la línea para cruzar, pues órale la visa, ¿no? Pues sí, tú le decías, no, pues I'm US citizen. Entonces, si no te dejaba pasar el migra, te decían, no, regresate, ve a migración y sí, te sacaban nomás de la línea, ¿no? sí, Entonces, uno lo que hacía era, te salías y te formabas en otra línea, porque los migras duraban nada más 5 minutos y los cambiaban. 5 minutos órale, y los volvían sí, a que cambiar. era como Entonces, su era control, difícil de que te Te volvieron a detectaran. tocar. sí, Sí. Entonces, no te miraban. De repente, alguno que otro, yo creo que, está bien, te dejaba pasar. sí, como Entonces, pásale, muchos sí no hay pasaban, tema, pero no, yo creo que a lo mejor se dan cuenta que no era la intención de uno ir a trabajar o a hacer algo. sí, sino que Más que iban nada ibas a divertirte a y ya te turistear y regresabas y te va. regresabas. Y esto era, O sea que te tocó ir a patinar allá al otro lado. a mí me tocó era así, pero no sé, yo sí tenía que llegar cuando tenía que estar. No, pues sí. Pero Pero tuve sí te conocidos tocó. que sí lo hacían. Quedamos Ok, en, sí, yo primero entonces, el mundo divertido, la Macón, donde dice mi mamá la Gusher, luego la bandera Ajá, y la Honda que te y digo, en la La ahí, Honda. Honda Ok, era un punto. ¿cuánto Y con tiempo? el Kiko, y con el Ay, Kiko. con el con el Kiko. Kiko. Ok, otra pregunta que tengo yo es, pasó lo de, ¿cómo se llama? Lo de, lo de Tony Hawk que Lo del vino. evento Tony Hawk, ¿Cuándo sí. fue eso? Ay, carajo, creo que fue como en el 99, 2000, algo así. 99, Mm, 2000. O sea, es- todavía no pasaba lo, Todavía- primero fue lo de todo eso y luego ya fue lo de Tony Hawk. Fue más o menos al tiempo. Nomás me acuerdo que el Tony Hawk mandó a hacer una rampa en Otay. En el ¿Ya? 90. El Tony Hawk mandó a hacer una rampa allá en Otay. Curiosamente, esa rampa casi nadie le daba, estaba cerrada, no dejaban patinar. Oh, sí, era como que Entonces, patrimonio de Tijuana. tenías que meterte de
ahora sí que de contrabando, De contrabando. brincarte, algo así, porque no daban chance. Entonces, y sí estaba grande la rampa, era una pero estaba muy grande. Tipo Entonces, Berta, sí. sí, pero sí estaba grande, entonces era difícil entrar allá a patinar. Sí existía, pero estaba como que muy reservada y para entrar tenías que pedirle permiso hasta el presidente de la república para que te dieran chance, algo así. Chin. Entonces, nunca me tocó ir a mí, sabía que estaba ahí la rampa, pero no, y cuando fue el Tony Hawk, pues obviamente jaló. Sí, no, pues imagínate. ¿Sabes cómo estuvo que lo trajeron? ¿Sabes o no sabes? No, no supe quién lo Nada trajo. más, Supe cuando llegó y ah, lo que pasó y todo, ¿y qué pasó? porque yo Toda estuve, la clásica bueno, historia, ¿eh? a mí me tocó estar grabando, y ahí tengo Ajá. los videos, y yo tenía mi cámara, y me tocó estar arriba en la rampa. Oh, sí. Yo Oh, estaba ya, arriba sí, sí, grabando, yo sí. estaba arriba. Yo, ¿Y vi la cómo? forma de cómo subirme, y me subí, y pude estar allá arriba, y nomás me dijeron, me acuerdo cuando estaba allá arriba, me dijo una de las personas: "Tú nomás di que eres de los del parte de los medios y no hay problema", ¿no? Órale. Entonces, cuando ya me preguntaron: "¿Tú qué onda?", pues, yo también ya vengo aquí grabando, soy de los medios, ¿no? Entonces, ya me tocó, Órale. Nos va, hijo, vemos. Bye. Haz con cuidado. va, hijo, con cuidado. Nos vemos. Bye. Ya. Sí. Un breve corte. Un breve corte, entonces ya me tocó, estar ahí arriba y me tocó grabarlo, todos los trucos, fue muy suave, muy emocionante. Pues ahora sí que la algarabía de toda la gente, ¿no? Yo creo que llegaron mucha gente que no tenía nada que ver de patinar, ¿eh? Es que ¿También no. qué? Ve, mi mamá está testigo que me cargó el Tony Hawk. ¿Me cargó? No me acuerdo. Igual mamá. ¿Quién No, me cargó? sí andabas ahí arriba conmigo. Yo estaba allá. Para los que más o Andaba menos arriba. se pregunten por qué estamos hablando al aire, aunque no crean, aquí está interviniendo mi suegra, recordando Sí, porque también fechas, estuvo ahí ella, porque claro. estuvo ahí presente, entonces, Ahí andaba ella de chiquita. En todos esos eventos, estuvo ella desde chica. Entonces, por eso es que conoce todos, o la conocen y todos. la conocen La todos, conocen todos, porque sí. No, Ahí yo soy andaba. poser. Pues ahí andaba, sí, y ahí le tocó estar allá arriba también conmigo cuando estábamos grabando al Tony Hawk. Entonces, pues digo, yo que me acuerde, bajó mucha raza que yo creo que no tenía nada que ver con lo del skate, o a lo mejor iban empezando, o qué sé yo, ¿no? ujú, Pero sí bajó mucha gente que tú te quedabas así: "Espérame, como ellos, qué onda, ¿quiénes sí, son? ¿no? ¿Y ¿Quiénes quién rayos son? son?", ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual llegaron, patinó el Tony Hawk como unas 2 horas, hora y media, no recuerdo. Ahí andaba Fernando patinando, andaba el Kentas también El Tavi. patinando, ahí andaba Tavia, Ahí no, está. todos ellos, ¿no? Pues lo que pasó, ¿no? La tragedia, ¿no? La mala onda, ¿no? Pobre Tony Hawk, ya se fue, ya no quiso regresar, Sí, ¿no? ¿no? Pues que cuando se bajó, pues todos se acercaron a que le firmaran, pero no era de que se acercaban y le querían que firmaran, era que se acercaban y Sí, de como el ¡ay! furor, ¿no? De, Y pues en ¡ay, ese jalón y todo, Tony! pues le quitaron la mochila, le quitaron todo, y hasta ahí mismo antes de irse, preguntó y dijo: "Oigan, Mis 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 cosas. cosas, cosas, ¿quién se mis las cosas. llevó? Regrésenmelas porque, pues, ocupo", dice: "Yo necesito regresar al otro lado y ocupo, ahí vienen mis Sí. documentos. Entonces, sí, regrésenmelas", y no te las regresaron, y Nada. la ¿Sabes quién verdad se las quitó? se fue enojado, me acuerdo que Sí, se fue pues No, y sí. enojado dijo Tony que Hawk. no iba a volver, ¿no? Ajá, Algo así. sí, pues, es que se le fueron Pasaron muy mal, sí, pues, se fue. más de 20 años para que pudiera pisar Tijuana otra vez. Creo que vino cuando filmó la de The End, porque es que filmó La Casa de Toros, Ah, sí, vino, sí, sí. pero yo creo que vino No, muy y después vino un muy evento que reservado, se no le hizo no le llamaba hizo como Nómada. Nómada. Y en ese evento se fue como bajita la mano, sin decirle a nadie, al skatepark que actualmente existe, que es San Ángel, y se paseó ahí un rato y mm, todo, pero en realidad no le avisó a nadie, o sea, lo que él sí. yo me imagino que lo que él quería es que nadie supiera No, que pues se no, fue a imagínate, Quería le evitar la arrancan la experiencia, camisa. ¿no? sí, Quería pero quería esta evitar la vez se llevó experiencia, ¿no? una experiencia diferente. No, pues sí, obvio. Realmente, pues, le tocó conocer mucha gente diferente, un diferente trato. Es que yo siento que tal vez en ese momento, como dijo mi papá, es que era el apogeo, oye, Sí, ¿no? el mera la ¡Ah! mera Y luego estaba es más, yo creo que por eso también, estaba el juego del Tony Hawk Pro Skater. No, pues no. Hubo no, mucha gente que yo sí, creo que no sabía nada de skate, pero pero querían jugaba el sí, videojuego, en San Lo Tony vio. Hawk, pues vamos a verlo, ¿no? sí. Entonces, pues sí, pobre lo mandaron sin nada y enojado, Pero a nosotros nos tocó verlo muy 2 enojado. veces, ¿no? Ah, sí es cierto. Después en el otro lado, no, no, fue en el Esta cajón. mujer.
Vayan Yo digo que vamos a fue- tener que hacerle aquí un fue- campito a mi suegra porque Sí, hay que también trae traerla, mucho, hay que mucho traerla, sí. conocimiento, güey. Sí, lo que pasa es de que todo ese tiempo, tanto Diana, tu mamá, y Nicole, pues andaban conmigo todo, entonces yo andaba en todo ese rollo y donde iba, pues ellas iban y les Ujú. tocaba, pues, gracias a Dios, ahora sí que yo buscaba la forma de cómo estar cerca de los skaters y Sí. pues no los llevaba yo a ellos, vénganse, no, o sea, no los voy a dejar, vénganse conmigo, ¿no? No, y aunque no Y ahí me van a crea, estar. cuando Entonces, empecé a salir con su hija y que me junté, iba a algún lugar a patinar y me decían, yo la conozco, y yo decía, no, se llama Nicole, su papá era tal persona, René, y tenía tal carro. ¡Ay, sí, no, yo la conozco desde chiquita! Y así durante los años me fui encontrando cada persona que decía lo mismo. sí, entonces, por eso es de que conocen. Y a Tony Hawk, sí es cierto, lo vimos después, fuimos a una firma de autógrafos que tuvo él allá en El Cajón. No me acuerdo Órale. si se llama Parkway Plaza, no me acuerdo cómo el nombre de la plaza, pero fuimos allá a verlo en una skate shop de allí y me acuerdo que nos dio un Un póster, póster, ajá. tomamos Y ahí lápices. lápices, no, creo que no. Órale. Ay, y unas de esas de plástico que no sé qué, ¿sí te acuerdas me que eran acuerdo, como la de verdad. no sé, eran de plástico, era como para meter No me dinero, acuerdo. no Pero ahí sé. estuvo y ahí Sí. estuvo Sí. firmando autógrafos y todo. Sí, sí, nos tocó Es que en estar esos ahí. años, en esos años, ahorita ya casi no, hacían muchos artículos, o Sí, sea, sí. hasta para colgar llaves y de esos plastiquitos que se usan de llavero, Ajá. carteras, de todo hacían un montón de Era otro artículos. tipo de publicidad, ¿no? Sí. Pero de artículos publicitarios. Pero sí, ahí nos tocó verlo también al Tony Hawk en esa ocasión. Claro. Ah, Sí. interesante. ¿Y quién Sí. se llevó las cosas? ¿Quién se Ay, llevó sí, no las supe cosas? quién se la llevó, pero no fue. No me acuerdo si en algún momento alguien comentó quién fue y todo, pero no me acuerdo. Ya hace No, y de tiempo. hecho, cuando vino esa vez, después con los años ya, pues, que es el hijo de Tony Hawk que empezó a patinar, se sale de la empresa de su papá y empieza a hacer su trayectoria él solo junto a otras marcas. Vino aquí a Tijuana a grabar. Entonces ya no solo Tony Hawk, sino su También ya hijo su hijo. también pisó Ajá. Tijuana para Sí. grabar. Sí, qué loco. Sí, estuvo padre. Entonces, a ver, recapitulamos. Es el mundo divertido, la Macon, la Honda, Ajá, la Gusher, El Kiko el Kiko, y después la bandera. la después la bandera. bandera. En la bandera, ¿qué pasó? Los inicios de la bandera Ajá, a ver. Sí, era ¿cómo es que llegan el a la inicio de la bandera? Sí, ¿cómo bandera. llegaste a la bandera? Yo llegué porque ya estaban yendo unos allá a patinar la bandera, pero Órale. donde patinaban eran en las canchas de básquetbol. Ah, ok. No Sí, sí había no estaba escuchado. todavía a donde está ahorita, Sí, La ahí esa era un área. jardín, Ajá, ahí era era un... un jardín, no, había bancas y era un jardín. Ujú. No era skatepark, ahí no había nada que ver con el skatepark, ¿no? Entonces era un jardín, ahí donde está la pirámide, Sí, allí era como un macetero, un jardín así grande y alrededor había banca. Y si tiene forma, ¿eh? sí, sí, sí. De Sí, allí hecho, era. sí me llegaron a contar también, Allí. creo que el Roel me contó, Entonces, donde patinábamos era en sí acá en las en canchas de la cancha de básquetbol. básquet. Me acuerdo que hicieron un cajón, no me acuerdo si hicieron una rampa, pero allí era un pleito con los basquetos, con los Sí, con basquetbolistas, los era que una, juegan una básquet. bronca, Sí, porque pues no me dejaban y te aventaban el sí. patín y puras de esas, ¿no? Dos disciplinas Entonces, diferentes. no sé quién fue el que se movió, porque después llegó allí Jacinto, el del CAC 38, Oh, instaló su tienda allí, y no sé si él, los skaters, ahí empezaron a abogar porque les asignaron un espacio, les dieron ese espacio, ajá. pero se los dieron y ahí en patines, ¿no? Como que Sí, váyanse acá a usted patinar para que háganlo. no tengan Sí, problemas allá, ¿no? Entonces digo, eran jardines, eran nada más si acaso unas banquetitas para poder hacer un tipo Tesla o 50-50, pero nada sí, de más. hecho todavía existen esas bardas y siempre han salido en videopartes, de hecho, muy famosos. Era eso, no había, lo que ahorita están, no había nada de eso, es más, yo trabajaba en la maderería, en la zona norte, y el Jacinto, junto con uno de los de allí, me preguntaron antes de ir, Ajá. oye, ¿tú trabajas en la maderería? Sí. ¿Qué onda? ¿Crees que nos patrocinen con madera? Yo, pues no sé, le digo, ¿qué quieren hacer? Y ella me dijo, no, pues queremos hacer una U, queremos hacer un cajón, queremos hacer. Le digo, pues yo creo que sí, no sé, digo, pues vayan, total. Sí, pues sí, igual yo le Sí. digo, ya le platico yo a mi jefe y ya. Y sí, sí fueron y sí los patrocinaron. Sí les patrocinaron con Ah, detalles y todo y bien, pero no duró mucho la madera, no, pues como en el estaba en aire intemperie, libre, ¿verdad? sí. No duró mucho ni nada, pero esos fueron los inicios
De O ahí sea de que la empezaron a hacer, ¿cuál fue el primer, ahora sí que obstáculo o rampa que hicieron en la bandera? que yo me acuerdo fue eso, y después fue el barandalito, el tubito que está, ay, caramba, el que está como yendo hacia el bol, pero acá por Oh, el sí, 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 pasillito. sí, Era por el ese, pasillo. Ajá. y había otro tubo acá donde están ahorita, donde están unos escaloncitos, o un escalón donde hacen mano, Ah, sí, ahí había otro tubo también. Y el de la curva, era un tubo, ahí era ¿no? un tubo antes, Sí, pero antes, al principio no había nada, era nada más, no había nada allí, sí, me acuerdo, era no había nomás nada. un pedazo. Entonces, en ese tiempo, Ni el bowl que está ahí tampoco estaba. ese es un punto muy importante que dijo que les designaron ese pedazo para que se pudiera patinar. Entonces sí Sí. existe que no solo llegaron y se apropiaron, o sea, se No, los sí, designaron como creo a que ustedes pueden patinar aquí. con alguien hablaron, no supe yo. Yo quiero creer que fue, quería echarle la mano, O sea quería, que Jacinto de la ajá, K-38 es el como que el que empezó a abogar para que designaran ese ahí pedazo. les ayudó, ajá, para que no, Ah. igual le convenía a él, pues, era un Sí, skate sí, Sí, shop pues pues allí, sí. estaba pues, la skate shop parte ahí. ajá, Para que entonces, vean, entonces no nos lo robamos. Ya no, fue no, designado. no que fue Fue asignado, designado. Sí, ajá, órale. pero pasó tiempo, pues, Sí, no fue luego, no digamos, fue luego. la bandera existió, digamos, como la primera vez que empezaron a ir para allá, digamos, en el 99, vamos a decir. Yo creo que como para el 2004 por ahí, ya se empezaba a ver un poquito de avance, Órale. pero, digo, como hasta ahorita, pues nada que ver, No, pues ¿no? no, ahorita es otra cosa. Pero se empezó a ver un poco, y pues yo creo que cada generación que ha llegado Le ha movido, la sí, sí, movida sí. para que se haga, para que esté como está ahorita actualmente, ¿no? Pero no, pues no era nada que ver. Es más, yo antes de ir a iba a la bandera, pero también iba abajo en la Revolución, en la calle 11, había un skate shop del Primitivo, y él Ah, atrás Ah, tenía una U, una U. pero en perfecto estado. Sí. sí, sí, sí. Fregona, la Sí, he verdad. escuchado Y bien historias. grande. He Estaba escuchado grande. historias de eso. No era muy grande, era una mini, No, Ajá. esa sí se veía grande. pero estaba bien hecha. Órale. Lisito, el tubo, todo, y ahí pasaba yo horas patinando. Me hice Órale. de la U allí, y de ahí me iba para allá, para Rosarito, allá Ah, allá la el En skatepark de Rosarito, cuando yo empecé a patinar, todavía ni sabía hacer ollie, me llevaron a un lugar que actualmente es la CONADE. Había muchas rampas de diferentes niveles, pirámides pequeñas, medianas y grandes, y al igual que una fíjate, U también andaba pequeña, por ahí, mediana y sí, grande. Eran como unas rampas bien hechas así tipo gringo, o sea, estaban muy bien hechas, pero ya estaban algo dañadas en ese tiempo. a menos que las hayan movido allí, pero el skatepark que yo te digo era de un conocido, o al menos él era el que estaba ahí en cargo de eso, que también patinaba, David. Este, ese skatepark estaba, te vas por la vía rápida, como que vas para Ensenada, Ajá. y una de las versiones antes de llegar ya a la caseta de cobro, está una desviación para entrar a Rosarito que te saca más o menos en dirección del hotel Rock and Roll, Taco, Festo, algo así. No sé cómo se llama, por donde está más o menos el Papas en Beer, Oh, okey, poquito okey, antes. sí, sí, sí. Ahí está una desviación. Entonces, tú te desviabas de la vía rápida o de la de cuota, te metías a 2 cuadras y ahí estaba el skatepark, Era el que Órale. quedaba cerca de la playa, ¿da? el que te estaba Sí, cerca ya de sé la cuál playa. es. Entonces, También ella le tocó ir, Sí, ajá, me le tocó tocó ir. ir, todo. también iba allí. Ella Entonces, conoce más de skate entonces que yo. ujú. Ella le tocó ir, Sí, íbamos a patinar y sí estaba muy suave. sí, Eran estaba bien chido. 2 minis bien hechas. Ajá. Eran unas pirámides en medio, y bajabas de la pirámide y acá había una rampa. Entonces, bajabas de las Órale. rampas, botabas, caías en la pirámide y bajabas de truco para el otro lado, y del otro lado también había rampas. Y era todo de Ah, madera. La verdad que el que lo hizo, lo invirtió y una estaba muy feria. padre, Se sí. me hace que esas Está rampas muy son las suave. que yo llegué a conocer, las han de haber migrado a ese lugar, porque estaban como cuando El día que ibas, ¿cómo se dice? Como cuando guardas algo así que ya no lo vas a estaban, usar. sí, sí, que Se me estaban hace que, resguardados. esas rampas Tendría que fueron ir a verlas para ver si sí son. no, Ajá. no, ya no existen. Ah, bueno. Cuando yo llegué a pisar esas rampas, te digo, estaban como todas hasta atrás, Ajá. pero cuando no organizas algo, cuando ya lo está como en Sí, una que ya no bodega, o está sea, que ya rezagado. no ajá. Probablemente sí, porque eran muchas, no sé qué le hayan Sí, hecho, eran ya ese muchas. lugar Sí, ya no existe, algo les debieron de haber hecho, sí pero estaba esos suave. eran los lugares, así que vamos a patinar a esos lugares. Entonces, a Órale, Rosarito qué chingón. no iba mucha raza, pues, porque estaba retirado. Sí. Y para llegar a esos lugares, pues,
Nada más el el carro. carro. Entonces, traía yo el Jeep y vámonos. Nos íbamos para allá a patinar. Órale. Estaba muy suave, sí, estaba padre. ¿Y De le llegó salir. le tocó conocer el skatepark de las 5 y 10? El que El Ah, estaba, warehouse. ajá, el El warehouse. warehouse. Fíjate que sí fui una vez. ¿Sí? Una o 2 veces fui, pero ya no patinaba tanto ya. Oh, ya Para estaba ese entonces ya empezando. había porque que yo me acuerde, skatepark, yo creo que como en el 2005, yo creo que por ahí alrededor, Ajá. fue cuando empezó a escucharse, empezó a ser muy sonado, y sí, estaba muy grande. La verdad que Sí, era sí, un sí, sí, skatepark muy me grande. acuerdo. Eso sí, estaban medias, Feas. sí, estaban medias pellillas las de estas, pero sí, estaba muy grande, sí estaba muy grande el skatepark. Conocí a las personas que ¿Que lo lo hicieron? o al menos el matrimonio que estaba allí. Tocó Órale. platicar no mucho, pero, pues, me tocó platicar un poco con ellos y sí estaba grande. Le faltaba mucho, obviamente, para arreglarlo y detalles, pero sí, sí A estaba mí sí me me acuerdo. tocó ir 2 veces y sí estaba grande. Entrabas y mirabas muchas tablas colgadas, Ujú, había una te vendían comida, ajá, te rentaban hasta la creo que patineta sí. y tenían todo lo de skate, pues, para la venta y hasta el fondo había como una tipo Bird, ¿no? Una L Creo que sí. grandotota. O sea, ella tenía el tab. Oh, sí, también el Tabi. Sí, por ahí Órale, vive cerca, creo el Tiny, por ahí vivía cerca su vida. órale. Por ahí vive Chingón, por ahí eso cerca. está, Que yo sepa, vive él ahí en los edificios que están ahí enseguida, casi enfrente del carrusel. ujú. Ah, ya. Ahí en el Solventes, creo que por ahí vive, o ahí mismo, no estoy seguro, Pues sí. pero sí, fue de aquellos entonces. A ver, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo conociste a Gabriel de la Mora? Al Gabriel de la Mora. Lo conocí en el río. A él conocí a él, al Giancarlo y creo que al Abraham y alguien más que no recuerdo su nombre. Estaban chamaquillos, tenían como algunos 12 años. Oye, Cuando los conocí. niños, cuando Estaban niños, estaban sí, estaban niños. en sus Nosotros inicios. patinábamos, yo ya estaba más grande, ya había nacido. Entonces, patinábamos nosotros y él los mirábamos y se ponían a patinar con nosotros. Entonces me acuerdo que nos movíamos nosotros, yo traía el Jeep ¿qué onda? Vamos a darle pues, a otro lugar, vamos. Entonces nos íbamos en carro y yo me los llevaba, no siempre, pero a veces me los llevaba en el carro. Entonces, vamos a ir a otro lugar. ¿A dónde? Allá, digo, va a haber un cajón, vamos a darle. Ah, pues vamos. Íbamos con el Kiko. Ajá. Ah, Ya nos Órale. llevamos, sí, o a veces nos íbamos a Macón, vamos para allá para Macón, vamos a Macón. Entonces, en ese entonces nos juntaba mucho en ese momento con el Joel, con el Kentash, juntaba mucho con Dante, creo que iba, con el Comanche, con el Medo. Entonces, había un grupo que andábamos ahí en el río, aún cuando ya estaba la bandera, ¿no? Entonces ahí nos movíamos y ahí lo conocí a él y al Giancarlo. El Giancarlo era muy bueno, ¿no? eran los El más chicos. Giancarlo era muy bueno. A él ya no lo volví a ver al Giancarlo. Ya sé Sí, que se fue al otro lado. Bueno, eran del otro lado, ya se quedó. Ya no supe con él. Pero en aquel entonces a Gabriel de la Mora sí, sí, de Entonces hecho. Gabriel y el Giancarlos eran los más chicos de su eran, grupo. eran, es que eran un grupo como de 3 o 4 chamuquillos. Ah, Mm, Andaban en la misma edad, como unos 12, 13 años, cuando mucho. Estaban sí, creo chamaquillos. que, y el que más sobresalió fue Gabriel de la De Mora, pues. hecho, él hacía un truco, creo que, no me acuerdo. No me acuerdo si hacía flip y caía de 50 y lo sacaba, o hacía ollie, caía 50 y lo sacaba de flip. No me acuerdo, algo así, pero lo tenía muy bien calado, porque Ah, lo hacía, ahora le digo, el Gabriel. el Gabriel, digo, ¿te sale bien? Sí, de hecho, Sí, Gabriel pues es yo muy bueno. sí. Se convirtió en uno de los patinadores más reconocidos en Tijuana por ser Sí. muy técnico y patinar muy rápido. O sea, era un patinador que la velocidad sí le destacaba mucho. O sea, era muy bueno. Cuando yo dejé de patinar, ya les perdí la pista. Cuando yo patinaba y patinaba, al tener esa edad de ellos, estaban chamaquillos, entonces apenas iban empezándole. Ajá. Ya después me di cuenta que sí, que sí progresó y le fue muy bien, pero yo los recuerdos que tengo él de que estaba chamaquillo, Sí, estaba niño. sí, sí. igual, vámonos, vámonos. Ahí los traía pues a Ujú. él y a sus amiguillos, ¿no? Igual Pero para sí, los que no conocieron a Gabriel de la Mora, igual aquí les dejamos el link de algún video donde haya salido, uno de los más famosos que fue el Listen. Entonces, aquí se los dejamos para que le echen un vistazo a Gabriel de todavía la Mora. cuando me ha tocado verlo, que ya tengo años cuando lo veo, pero las veces Ajá. que de repente yo dejé patinar y de repente iba y no tenía patín y iba a la bandera, y a veces me lo encontraba él, a los que me encontraba, la Sí, verdad, pero Sí, en sí. ocasiones me lo encontraba él también.
y órale, dale, me prestaban su patín, tú dale, aviéntale. Sí, la verdad que sí, 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 sí. fueron, la verdad que todos, el Abraham también, con los que conocí, me conocieron, y que a veces no tenía el patín, vente, no, tú dale, échale, entonces me prestaban el patín, órale, me ponían a patinar a veces, pero te digo, ya tengo años que no me paro, que no los veo, entonces, ¿Cuándo no es sé. la última vez que se sube una patineta? La última patinada que se aventó. Uy, hace creo que una vez que fuimos acá abajo contigo, acá en las canchas de básquetbol de acá de Cuando yo Villafranca. recién empecé a patinar. Okey. Creo, creo. Sí, Sí, creo esa que fue esa la fue la última. última vez. No, pero la última vez que patinaste, ¿patinaste Bien, bien? bien. ¿Patiné bien? Creo que Pues fue cuando tú, fuimos a Villafontana, ¿verdad? Al contigo. skatepark de Villafontana. Todavía tenía las rastas Acá abajo. a la Sí, a lo delegación. mejor sí. Sí, bien, a lo Sí, que mejor, te ya no me había acuerdo, ya no me Sí, acuerdo, creo que esa vez y nada de más. ahí después nomás se pero subió esa no, vez a la patineta. O sea que su última patinada fue conmigo. ya hace años, sí, Me siento muy bien por eso. ya hace varios años ya, Sí, ya tiene ya, un ya no me he subido, ¿no? Pero sí, sí, creo que sí, ¿no? Sí, porque ese Sí. tiempo me acuerdo que sí, esa fue la última patinada real de street, que sí nos Sí, quedamos así súper cansados porque estábamos calando Frontside Bixby, pues ya no me que no acuerdo, le la verdad. descifraba. Yo no le descifraba el Frontside Bixby. Ya no me acuerdo, pero sí, ya sé, oh, Oh, sí, ya hace ya tiempo. tiene No sus sé, ya ayer. sí, pero sí ya. ¿Y tú por qué nunca me enseñaste a patinar? No sé, Sí, no entiendo, sé, como la no la sé. Fíjate, pregunta. no. Y yo, ¿por qué nunca me enseñaste a patinar? No, yo sí me quiso enseñar Oli, cuando me caí acá atrás que ya no ay, ya Ay, no, pero es que no me dijiste: "Brinca", y yo brinqué. y Bueno, es que brincó. así fue como yo aprendí, ¿no? Sí. También, bueno, nunca tuve yo, pues, alguien que me enseñara, Sí, sí, pero fue de la emoción, pues, que Sí, uno sí, sí. tenía, de ahí partes, ¿no? Te gusta y le busca hasta que te sale, ¿no? Entonces, también no tuve un mentor ni nada, y lo que poco que mirábamos era lo de los videos nada Sí, más. lo de los videos. Y, pues, a ver, pues, vamos a darle afuera, ¿no? Mira, fácil, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero, pues, no, ya en la práctica, pues, no es tan fácil, ¿no? no, ya no. Ya No, toma tiempo, y sí aprendió a patinar, toma ¿eh? tiempo. Después conmigo, pues, yo de aferrado de no, yo te enseño, yo te enseño, yo te enseño, pero sí aprendió a hacer ollie, fakey ollie, switch ollie, nollie y todos los choves de ambos lados, o sea, y ya estabas pisando flip y tail flip. Ya se subía de 50-50 a una altura considerable, de esos cajones que son 2 tablas y media. Ah, sí. Sí, sí le aprendió, ahí tengo unos clips donde sí le aprendió. Felicidades, mira. Sí. No, Este, yo solo puedo ser ay, no sé Lo que patinar. dijimos es mentira. no, No, sí. una vez me No. tocó ir a un concurso allá en Ensenada, fíjate, y lo grabé. Creo que llevé la cámara y lo grabamos, Esa es otra lo pregunta. grabé. ¿Ustedes qué? O sea, ¿tú querías tener patrocinio Oh, o no te sí, sí, muy interesaba importante. ¿O no Creo que en era? aquel entonces no o era, no existía eso? sí existía, pero no era como ahorita. El patrocinio sí he soñado que pudiera haberse dado, era que te patrocinaran una tabla, O sea, o tenis, sí, algo sí, así, sí. ¿no? Ropa, no era tanto que te pagaran. Era Era más que te especie. dieran cosas, ajá. Sí, Sí, sí. que te dieran Era así cosas. como, ya te patrocinan, qué suave, ¿no? Ujú. Ya que te pagaran, pues no, ya era algo como que, no, eso quién sabe. Es más, ni sabemos si a los profesionales en aquel entonces les Y les pagaban, ¿no? pagaban, ¿no? Entonces no era algo, pues no era, al menos yo nunca lo miré así, ¿no? Como tal, ¿no? Ujú. Más que nada, agarrar un nivel, aventarse trucos, pero no. Divertirse, Y ¿no? divertirse, Sí, sí, pero sí. pero no, nunca lo vi así como que, voy a hacer carrera, no, realmente no era no estaba así como ahorita, ¿no? Así, sí, Y de grabar videos nunca te llamó la atención, porque yo me acuerdo porque, Ujú. pues, tenías la cámara, ¿no? Y ya. fíjate que sí, ¿Sí y grababas? grabé con el Gino, con el Ajá. Tiger, grabamos, alguna que otra vez, pero no éramos muy No así ni de pros ni ajá. nada, ¿no? Fueron videos caseros más que nada. Pero te digo, más que nada era salir a patinar, divertirte, andar en la bola, sí, crecer, teniendo trucos y todo eso, pero, era más que nada Hobby. un hobby, sí, Sí, pues la experiencia de estar sí, más que disfrutando de nada, no era, fue eso. ¿Y con qué cámara grababas? Con una en aquel entonces, pues, eran las de 8 milímetros, de esas Sony, que no, la traías así Sony, de esas grandecitas, ¿no? De cassette, y las estabas grabando, Handycam, ajá, ajá. las Handy, Ajá. ajá. Con esas, pues, Órale. se grababan, ¿no? Entonces, con esas andábamos.
No, y grabando, ahorita ¿no? actualmente esas cámaras son así de que todo el mundo quiere de esas cámaras ahora. ¿Ah, O sí? sea, todo lo retro está de Sí, vuelta en sí. el skate. Bueno, ya tiene bastante tiempo eso, pero se usaba mucho lo que era la VX, la, La VHS. ajá, la VX pero ahorita ya todos quieren esas Handycams, ya sea la High 8, muchas diferentes, Ajá. porque quieren estar grabando otra vez en ese formato, porque actualmente existen ya unas cosas que ya no ocupan los cassettes, o sea, ya te pones un No, no, aparato no. extra y te lo pasa todo a digital. Órale. Pues sí, sí, así era como llegamos a grabar, y te digo, fui a algunos, pontes que me tocó grabar, pues, como iba la raza de aquí, Ajá. entonces, órale, no, pues vamos a la bola, ¿no? También Sí, todos a ver qué vamos rollo, a ¿no? patinar. Pero sí, no te digo, no, si acaso el premio que le daban, yo creo que unos 1000 pesos, algo así, y ya, Pero ¿no? 1000 No, pero pesos en estos, en ese ajá. tiempo era una chulada, yo me 50,000 imagino. pesos. No, 1000 pesos de ahorita. No, Porque hombre. realmente no era, digo, no había apoyo, pues, Sí, sí, sí. o sea, no era que el gobierno entrara y, te voy a apoyar, no, Sí, te voy o sea, nada más te voy a apoyar con un espacio y tienes tu tanta hora y tú ajá. organízalo, lo que tú vayas a Y dar, te voy a bueno, ya, apoyar órale. con Y darte lo que te raite, daban pero a era, la nada más, delegación. lo que te daban, si acaso, era una tablet, ya, órale. Sí, Entonces era lo que ganaban, ¿quién ganó el primer lugar? Él, pues, ¿qué es? Una tabla. El segundo lugar, órale. ¿qué ganó? Pues aquel, ¿qué? Una camisa. Y el tercer lugar, ¿qué ganó? Pues aquel, pues dale unas Unos gomitas tornillos. o algo así, y ya. Sí, y listo. Era eso, pues. Bien servido. Sí, entonces, sí, no había patrocinios, no había nada como ahorita, ¿no? Mm, O sea, lo de aquel entonces. Vaya, no, sí, vaya. sí Muy hay historia, hay impresionante. historia. ¿Eh? Para finalizar, ¿qué le podría decir a las nuevas generaciones que patinan que usted sienta que les pueda funcionar? Híjole, como ya estoy un poco alejado de todo eso, no tengo algo así que O con lo último decirles, que te quedaste. Ajá, pero pues, sí, híjole, cuídense, es un deporte, a final de cuentas es un deporte, es una disciplina. Digo, por la razón que lo hagas, ¿no? Ya o igual dices: "¿Sabes qué? Yo lo hago por diversión". Pues aún así estás expuesto a golpearte, estás expuesto a lesiones. Entonces, a cuidarse desde chavos, ¿no? De cuidarse, a ponerse atención, desde lo que comes, desde cómo te preparas. Algo que a lo mejor, podría agregarles es calentar, calentar, estirarse, más que nada, sí, antes de empezar, estírate. Yo sé que de uno de chavo, híjole, ni ocupas calentar y te avientas, y órale, ¿no? sí, de liga. Pero no está por demás, ¿sabes qué? Déjame estiro mis piernas, mis rodillas, mis tobillos, mi cadera, hasta las manos, porque cuando te caes, lo primero que metes son las Las manos. Entonces, manos. entonces sí, calentar un poquito antes de empezar para que al menos no esté tan en frío las articulaciones y no te vaya a ser no vaya a ser tan más grave la lesión, ¿no? Que si nomás te avientas así, ¿no? Y pues métanse mucho a las redes sociales. De repente sí, cierto, ves videos y todo, pero también te dicen cómo cuidar tu cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, para que vean, cuídenlo ¿eh? porque muchos de esos golpes de repente, yo he escuchado que de grandes salen. Gracias Sí. a Dios no me han salido ninguno y sigo cuidándome, pero sí he escuchado que muchas personas ya no pueden caminar bien, ya no pueden pararse bien, ya no se pueden agachar bien, qué sé yo, ¿no? Infinidad de cosas, ¿no? Entonces, cuidarse, cuidarse más que nada. Ya oyeron todos, hay que cuidarse, realmente sí es cierto. Cualquier lesión y todo hay que cuidarla y darle su reposo. Sí, Sí, eso sí. Sí. ¿Algo más? No, ¿Quieras? no, yo no algo tengo más. nada. No, no ¿Cómo te tengo nada que sientes? nada. Escucho, aprendo y analizo. Sí. No, pues, no sé, eh, no, pues, yo no tengo nada que decir. Yo esas historias ya me las sabía. Bueno, algunas no, pero algunas sí. Yo lo único que quiero agregar es que si igual si quieren, luego les gustaría que, no sé, tal vez supongo que has de tener más anécdotas y les gustaría que contara o tuviéramos otro espacio después más adelante donde habláramos de puras anécdotas o así, pues que nos dejen ahí en comentarios. También recordarles las redes de nuestro podcast, aquí va a aparecer en Facebook, Instagram y TikTok, aparecemos como el último podcast de Skate. Aquí van a aparecer también mis redes sociales También aquí van a aparecer las mías. A mí me pueden encontrar como Ricardo Mejía, Ricardo con doble I, Mejía con doble I. y a mí me encuentran como yo soy Nikki con doble I, U, doble I, W. Aquí va a aparecer de todas formas.
Y sí. Y así. ¿Quieres dejar tus redes o no? No, ni tengo, si tengo la verdad no. Bueno, sin de- redes, entonces Sin será, redes, no aquí pasa será nada. el medio de comunicación. Entonces, ¿Mm? sí, igual si quieren dejar preguntas o algo que quieran saber, ya saben, miren, de los 80s a los 2000 hay para largo. Entonces, Sí. entonces si quieren dejar alguna pregunta o un comentario o algo que quieran saber, pues ahí. Aquí no lo dejan. Y Ujú. también prepárense para el siguiente episodio de El último podcast, pero muchas gracias por haber aceptado primero que nada, Sí, porque luego no todos quieren. Bueno, sí quiero decir algo. A ver, a ¿qué ver. quieres Nada saber? más, saludos y muchas gracias a todos los que nombré. Ah, Muchas gracias, con todos los que nombré y muchos que me hicieron falta nombrar, pero muchas gracias, y nos la pasamos al divertido con todos los que me tocó patinar, con todos. Gracias y pues a ver si nos vemos pronto, ¿no? Pero, Sí, sí. pronto nos vemos. No, yo digo que después de este video probablemente sí. Ojalá y si no pueda Sí. coincidir con uno con más, alguno. ajá, con Ajá. uno más. No, y sí, muchas gracias por aceptar que le podamos ahora sí que hacer esta entrevista, plática, cotorreo. Para mí es muy importante. Le tengo mucho aprecio, lo quiero mucho y pues muy agradecido, la verdad. Pues bueno, ahora sí es todo. Y recuerden que yo soy Ricardo Yo soy Nicole, y esto es el último podcast. Bye.